Listo. Hermanos, el Señor les bendiga en esta tarde. Dios les bendiga a todos. Saludos. Dios les Vamos bendiga. iniciando nuestro estudio correspondiente a esta semana. Esperamos que todos se encuentren bien. Aquí estamos listos otra vez para seguir adelante después de unos días. Esperemos que todos estén en un ánimo de poder seguir adelante. Vamos a poner esa música que todos tengan ánimo de seguir adelante, porque si somos realistas, ahorita que vamos a empezar a manera de introducción, si somos realistas, estamos mirando, yo no sé ustedes, pero estamos mirando consecuencias ya de tener varios meses sin congregarnos, consecuencias en los hermanos, consecuencias en diferentes hermanos que pues cuando pensábamos, o si ustedes se trasladan en su mente al recuerdo de cuando recién iniciábamos, pues estábamos jijiji, jajaja, aunque algunos teníamos el sentir, verdad, de que algo venía, de que algo no iba a ser tan fácil, que realmente no iba a ser 2 semanas, 3 semanas, que realmente iba a ser algo un poco más difícil. Pero si bien, pues no pensamos tanto las consecuencias, pero ahorita ya se miran consecuencias. Ya podemos mirar, como les decía, en diferentes hermanos. Se puede sentir, se puede percibir el estar alejados, el estar distanciados. Y empezamos a mirar como iglesia, como Dios es tan sabio en lo que Él establece, y Él estableció la iglesia, y Él sabe cómo los cristianos tenemos la necesidad de estar congregándonos, tenemos la necesidad de reunirnos, tanto para aprender la palabra de Dios como para adorarlo a Él en grupo. Entonces espero que tú no seas de esos. Espero que tú que estás mirando este video, pues no seas de esos hermanos que se han desanimado, de esos hermanos que se han enfriado por esto, y que tú seas de esos hermanos que no pierden el tesón, no pierden el ánimo de aunque se sienten así que están en problemas o que están debilitándose, pero siguen luchando y siguen clamando y siguen buscando en la dirección de Dios. Espero que seas de esos, porque créeme, este cernidor por el que se está pasando la iglesia ahorita es algo peligroso para muchos. Así es que afírmate, busca del Señor, busca afirmarte, busca la comunión, no pierdas la comunión con Dios, y sigamos orando juntos para poder seguir adelante, y para que ya pronto se pueda regresar a poder hacer uso del privilegio de poder reunirnos todos juntos, y todos juntos animarnos, todos juntos apoyarnos, todos juntos esforzarnos por seguir adelante. Así es que pues sean bienvenidos cada uno de ustedes a este día de estudio. Vamos a orar, porque sin Dios no somos nada, sin Dios no somos nadie, ni nada podemos hacer. Dice la palabra de Dios en Juan que separados de mí, dice Jesús, separados de mí nada podéis hacer. Entonces, para todo necesitamos a Dios. Salud, para todo necesitamos a Dios, y vamos a pedir su dirección para empezar con el estudio. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pedimos en esta tarde, Señor, en este día, te pedimos, Señor, que seas tú obrando, Señor, en nosotros. Principalmente en este momento, en este tiempo, Señor, que hemos dedicado, Señor, que hemos hecho, Señor, para poder, Señor, estudiar tu palabra, para poder avanzar, Señor, y para poder compartir con nuestros hermanos, Señor, de tu palabra, los comentarios, el comentario de tu palabra, Señor, y a pedirte, Señor, que tú que eres maestro de maestros, Señor, nos dirijas, que tú que eres maestro de maestros nos enseñes en esta tarde, y a manera que nosotros vamos desarrollando los comentarios, Señor, sobre tu palabra, que tú puedas enseñarnos, Señor, y que tú puedas, Señor, mostrarnos y traer la revelación que tú traes
por medio de tu Espíritu Santo, Señor, que tú en esta tarde, en este momento, Señor, nosotros podamos echar mano de ahí, Señor. Que tu Espíritu Santo nos diga, nos dirija y nos diga lo que vamos a decir, Señor. Quita de nosotros cualquier palabra que tú no quieras que nosotros digamos, Señor. Limpia nuestros labios, purifica nuestros labios, Señor. Te pedimos, Señor, por cada uno de los hermanos que van a estar mirando este video, Señor. Te pido en el nombre de Cristo, Señor, que tú seas fortaleciendo, Señor, la familia, los padres, los sacerdotes de hogar, Señor, las hermanas, Señor, las esposas, Señor, las madres, Señor, dirigiendo a sus hijos, Señor, enseñándoles en su casa, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que seas tú fortaleciendo las familias, fortaleciendo a cada cristiano, Señor, en estos momentos de dificultad, en estos momentos difíciles, Señor, en que, Señor, podemos mirar, Señor, que muchas de las cosas que están pasando, Señor, a algunos hermanos los están desanimando, Señor, por no tener el mismo, la misma comunión, Señor, que tú nos recomiendas que hagamos, que es congregándonos. Por favor, ayúdanos, dirígenos en este segmento de tu palabra, Señor, y trae la revelación y bendice a cada uno de mis hermanos que van a mirar el video. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Gracias. Así es que, hermanos, pues vamos a empezar. Vamos a avanzar. Ya como ustedes saben, estuvimos mirando el capítulo 12 del libro de los Romanos. Vamos a avanzar con los deberes cristianos, con esa figura que el apóstol Pablo puso de los cristianos, de los hijos de Dios, cómo él fue avanzando y cómo los deberes realmente son deberes en los cristianos, a manera de que ahorita avanzando sobre el capítulo 12, terminándolo, finalizándolo, pues lo que viene todavía es un poco más duro. En mi pensamiento es un poco más duro de llevar, es un poco más duro de cumplir, se puede decir. Es un poco más difícil porque se trata de someternos. Porque hay la palabra de Dios y la figura que hace el apóstol Pablo empieza con los deberes que debemos de tener como cristianos, pero luego se va adentrando a nosotros como personas y se va adentrando haciéndonos y diciéndonos, aconsejándonos lo que nosotros debemos de hacer como cristianos ya ahora, no solamente adentro de la iglesia, no solamente adentro de ese núcleo, de ese grupo que es la congregación, pero ahora ya como debemos nosotros de comportarnos en el núcleo más extendido, que es la comunidad en sí, la comunidad en general, no solamente la comunidad cristiana, sino que la sociedad. Así es que pues vamos a avanzar en eso y voy a dejar lugar a Sonia para que nos salude y para iniciar lo que es el estudio. Si quieres hacer un resumen de lo que hemos visto, o si quieres ir de lleno al capítulo 13 de Romanos. Dios les bendiga, hermanos. Es una bendición poder estar aquí de nuevo. Yo le doy muchas gracias a Dios por un día más, un día caluroso, un día en el que nuestro Dios nos ha permitido el entrar, el salir, el disfrutar. Le doy gracias a Dios por poder saludarles y ciertamente, como Hermes decía, adentrarnos en el estudio de hoy. Ya aprendimos respecto de este capítulo 12 acerca de nuestros deberes cristianos. Y mientras que estudiábamos este capítulo 12, brincábamos de un versículo a otro. Le decía a Hermes, podemos comenzar con el capítulo 13, porque prácticamente terminamos con el capítulo 12 yendo de un lado a otro en cuanto al área del amor sea sin fingimiento. En el versículo 10, el amor sea sin fingimiento en el versículo 9. En el versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, no os venguéis vosotros mismos. Y terminamos con el último versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal.
Y esto no lo comentamos la semana pasada, simplemente quiero traerlo como un comentario para terminar con el capítulo 12. Pero en realidad los deberes cristianos no terminan ahí. Vamos a seguir aprendiendo de ellos a través del capítulo 13. Y quiero decirles, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Yo no sé si usted miró con sus hijos la serie de películas de los Vengadores, de los Avengers. Que en la última película, al final de cuentas, los buenos le ganan a los malos después de que los malos le pegaron una buena pajueleada a los buenos. Sin embargo, al final de cuentas, los buenos terminan ganando. Al principio, en el Génesis, encontramos la tierra desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios moviéndose sobre la faz de las aguas. Y a nuestro Dios, el Dios eterno, el Dios que no tiene principio ni final, diciendo, el verbo presente, Jesucristo presente, que sea la luz, y fue la luz. Si vamos al capítulo 1 del libro de Juan, o si recordamos de Juan, a Juan mismo diciendo que Jesucristo es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Reconocemos que a las tinieblas pueden estar gobernando, pero a la presencia de Dios, a la manifestación del poder de Dios, las tinieblas huyen. Si usted es luz, por cuanto Jesucristo es luz y vive en usted, cualquier tiniebla que haya delante se disipa a su paso. Al paso de la presencia de Dios que va en usted, que va con usted, al paso del poder del Espíritu Santo, que es su apocatos, que es su paracleto, que siempre está con usted. Las tinieblas se disipan. Usted puede, tiene el poder, tiene la autoridad para vencer con el bien el mal. Solo que a veces pensamos y a veces queremos accionar o reaccionar en nuestras propias fuerzas y no en la sabiduría de la palabra. Reaccionar como reaccionaría cualquiera en vez de hacer lo que nos es sugerido por Jesucristo mismo. Vamos a ir al pasaje en donde el Señor Jesucristo nos dice que si te encuentras de camino al romano, tu obligación tú eres el siervo del romano de acuerdo a la ley en ese tiempo. ¿Y qué es lo que decía la ley para ellos? Decía, si te pide ese romano que vayas con él una milla, ve con él 2 millas. Entonces déjeme encuentro el pasaje y se lo doy. ¿Dónde está mi teléfono? A medida que nosotros vamos adentrándonos, a medida que nosotros vamos estudiando la palabra de Dios, realmente encontramos retos que realmente desafían nuestro carácter y desafían nuestra personalidad, lo que somos. Realmente eso de estar sujetos voluntariamente y otra cosa es estar sometidos. Hay una diferencia en cuando tú haces algo que cuesta trabajo, pero lo haces por tu propio gusto. Cuando tú haces algo bien difícil, pero lo haces porque quieres hacerlo. A cuando tú tienes que hacer algo porque tienes que someterte ahí. Entonces ahí es donde viene lo difícil. Ahí es donde viene lo que realmente desafía tu carácter. Así es. Desafía tu carácter porque tienes que someterte. Tu carne, tu propio pensamiento de lo que es correcto e incorrecto. Hermano, aunque seas cristiano, esa es la realidad. Tenemos ideas preconcebidas y límites establecidos en nuestra propia vida. ¿En dónde pinto mi raya?
Sin embargo, Jesucristo no nos deja pintar una raya. Si en cuanto al perdón encontramos 70 veces 7, 70 veces 7. Y déjeme decirle que eso no es en una semana, en un mes o en un año. Eso es cada día. Es una exageración. Es una exageración, pero de eso se trata. De que tú entiendas que no hay límite. Que con Jesucristo no pintas una raya. Y que Jesucristo nos enseñó que la vida en Cristo y la vida bajo la gracia es aún más difícil que cumplir la propia ley, porque había reglamentos y establecimientos que debían hacerse así al pie de la letra, mientras que ahora nosotros tenemos hasta cierta medida una injerencia de cómo lo hacemos. Y como les digo, ¿en dónde pinto mi raya? Y vamos a leer este pasaje en Mateo capítulo 5, versículos 38 en adelante. Y esta lectura termina en una petición de parte de Jesucristo de ser perfectos. ¡Uf! ¡Qué lejos estamos de alcanzar la perfección! Hemos ya sido santificados, hermanos, y glorificados, y delante del Padre ya eso está hecho, está completado. Jesucristo dijo en la cruz: alabado sea nuestro Dios, y nuestro Salvador Jesucristo, quien dijo: consumado es. Ok, esto está listo. La obra fue completada, y fue completada para ti y para mí. Tienes a Cristo, has sido salvo, la obra fue completada. Y las cosas se pueden hacer en el poder, en el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Aleluya, me gozo en ello. Me gozo en ello. Y la escritura que vamos a leer tiene pues todo que ver con el último versículo 21 de Romanos 12, que dice que no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y dice aquí, el amor hacia los enemigos. En el versículo 38. Sí, capítulo 5. Sí. Sí, pero en el versículo anterior al último, el capítulo 12, dice, pues... Que si tu enemigo tiene hambre, dale de beber. Ese es el reto, pues. Sí. Ese es el confrontamiento. Porque si le haces bien a los que te aman, ¿qué? Todo el mundo hace eso, ¿no? Y hemos estado en situaciones, ¿no? Hemos estado en situaciones como cristianos que realmente nos desafían y que realmente nos hemos sometido, que hemos obedecido y hemos mirado el resultado, o hemos mirado hermanos, ¿verdad? Que a nuestro ver lo que están haciendo es totalmente injusto con ellos, pero como ellos han permanecido en lo que Dios, en lo que Cristo recomienda. En el amor de Jesús. Han permanecido en eso. Los enemigos que Jesús recomienda. Y han prevalecido. Y miramos los frutos de eso. ¡Ajá! Entonces eso nos hace a nosotros tener esperanza y tener confianza, pues, y a la hora del sometimiento, a la hora de someterse, hacerlo con toda seguridad, de que ahí no lo miramos en ese momento, pero que Dios por algo nos ha permitido estar en esas situaciones. Entonces Dios no crea que te pide que hagas algo. Primero, no te pide algo que Él sabe que no vas a poder hacerlo. No. Él te pide cosas y te ordena cosas y te capacita para ellas. Sí, porque Él sabe que eres capaz de hacerlo. Y es difícil. Y cosas como estas son difíciles. En hacerlos en la carne. Es que este es la diferencia, pues. Que cuando tú las haces en la carne es algo difícil. Te va a costar muchísimo y lo vas a hacer a regañadientes. Pero cuando lo haces en el Espíritu, cuando depositas toda la confianza en Dios y lo haces por amor a Dios, entonces no es tan difícil. Es cuando los demás pueden decir, ¿cómo puede ser tan tonto? ¿O cómo puede ser tan dejado? ¿O cómo puede ser? Y tú, como si nada. Eres el que te están haciendo el daño, eres el que te están perjudicando. Pero lo estás haciendo en el Espíritu y no te cuesta hacerlo.
Por amor. Porque tienen a la Jesús. esperanza, tienen la esperanza en el amor que Dios nos tiene. Y dice la lectura que ha traído a mi esposa en Mateo 5:32, dice el amor hacia los enemigos. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hace también lo mismo los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O tal vez nosotros estamos perdiendo alguna definición de lo que es la perfección. Pero la perfección tiene que ver con eso. Tiene que ver con uno de los principios más grandes del Evangelio. Y uno de los principios más grandes del Evangelio es la negación. El negarte a ti mismo. Jesucristo se negó a sí mismo. Solamente interrumpí, para hacerle la recomendación de que vuelva a leer la escritura. Si usted quiere, regrésele al video. Vuélvalo a leer. Marínelo en su corazón, en su mente. Rúmielo. Dele vuelta. Y si se le había olvidado, si ya lo había escuchado y de pronto en las carreras de todos los días y en el trabajar y en el hacer, usted había olvidado este pasaje, hermano, le recomiendo que vuelva a leerlo. Vuélvalo a leer. Este no es Hermes, esta no soy yo, este es Jesucristo. Este es Jesucristo dándonos una instrucción. Y el apóstol Pablo, más adelante, ya muerto Jesucristo y habiendo él perseguido a la iglesia, vuelve y repite la instrucción. Hermano, no es fácil. Él me ha insistido mucho en esto, realmente. Pero si amamos a Cristo, nos vamos a esforzar por lo menos. Así es. Así es. El amor a nuestro Dios, el Espíritu Santo morando en nosotros. Amén. Es lo único es lo más grandioso que nosotros tenemos para poder lograr cumplir los deberes cristianos. Porque cumplir deberes cristianos no se trata de cumplir unos y otros hacerlos a un lado. Que yo quisiera hacerlo así. Desde el capítulo 12 hasta ahorita donde vamos en el 13. Y ya iniciando en el 13, yo quisiera darle una desaijada, como dicen, al capítulo, a los 2 capítulos. Y escoger solamente lo que a mí me parece razonable a mi carne, pues, a mi pensamiento. Pero realmente es un desafío. Realmente es un desafío a ti, a tu carne, a tu ser. A los patrones lógicos, a poder, a la vida que vivimos. Y es un desafío que te lleva a eso, a negarte a ti mismo. Y es difícil, sí es difícil. Principalmente ahorita, que vamos a empezar con el Romanos 13. Agarren su Biblia, hermano, vaya por su Biblia. Traiga su Biblia, léala junto con nosotros. Cuando nosotros decimos, vamos a leer esto, vamos a leer esto otro,
tráigala y léala usted también, corrobore, cerciórese de que lo que estamos leyendo es lo que usted también tiene en su Biblia. Es lo que también usted es tiempo de que aprenda. Si tú estás mirando este video es porque Dios está tratando contigo, así como ha estado tratando conmigo durante la semana que hemos estado discutiendo el tema. Y precisamente ahora en estos tiempos que es tan difícil poder obedecer, poder someternos. Por algo el apóstol Pablo usa una palabra diferente. No usa una palabra suave, usa una palabra fuerte, que es sométanse. Y así inicia el capítulo 13. Sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Eso es lo que dice el versículo primero del capítulo 13 de Romanos. Y es algo difícil, especialmente ahorita en esos tiempos en que estamos viviendo unos tiempos en que el gobierno, unos tiempos en que los que nos gobiernan realmente, si no han perdido totalmente, están a punto de perder totalmente el enfoque que Dios estableció como ley, el enfoque que Dios estableció como mandamientos para poder convivir, para poder vivir y convivir entre seres humanos. Están a punto de perderlo. De hecho, abiertamente, descaradamente, están eliminando principios, se están eliminando bases en las cuales estaba fundamentada la ley o la constitución en este caso de Estados Unidos, que es donde estamos nosotros ahorita, que es la constitución fue puesta y las bases y los fundamentos eran sobre la palabra de Dios, porque el fundamento de Estados Unidos, los primeros pobladores, se puede decir así, pues quienes escribieron la constitución lo hicieron basándose en los 10 mandamientos, basándose en lo que Dios establecía, tomando en cuenta y poniendo primeramente a Dios. Y hoy en día podemos mirar cómo literalmente casi todo lo que tenga que ver con Dios lo quieren eliminar. Entonces ahorita estamos viviendo unos tiempos bien difíciles, que de veras tienes que pensar 2 veces en someterte a lo que las leyes están aprobando, en lo que las leyes están estableciendo, legislando, en lo que los que nos gobiernan quieren que nosotros hagamos, quieren que nosotros sigamos, quieren que nosotros estemos siguiendo ese tipo de leyes. Y realmente es algo difícil. Y ahorita se están viviendo momentos en que aún los cristianos estamos siendo probados. Muchos cristianos estamos siendo realmente probados por las legislaciones y por los mandamientos que el gobierno está estableciendo. Y especialmente con esto de la pandemia, con esto del virus, con esto que inició prácticamente desde febrero o marzo de este año. Cómo han ido aprobando leyes o han ido exigiéndole a la población que haga o que deje de hacer ciertas cosas. Nosotros fuimos a otra ciudad hoy en la mañana y compramos algo de comer allá en esa ciudad. Compramos algo de comer y pues una de las cosas que no puedes hacer en muchos lugares es comer ahí, como en los restaurantes y todo eso. Compramos para llevar y dijimos, en un parque rápido, en una mesa ahí comemos.
Paramos en un parque, pero ni siquiera eso pudimos hacer. Porque las mesas están bloqueadas, porque los parques están cerrados prácticamente, está prohibido llegar y sentarte en una mesa y ponerte a comer así en familia. Andamos los 4, la familia completa. Entonces esas cosas dan tristeza y tú te pones a sacar conclusiones pues de los reglamentos que hay ahí y por qué fueron puestos y cómo te sientes tú y qué tan necesario crees que es o qué tan verdadero crees que sea el requerimiento, el propósito de esa ley o de ese reglamento y que tienes que seguirlo. Entonces, y yo estoy seguro que ese solamente es un ejemplo, es solamente un ejemplo en el que te confrontas tú mismo como cristiano y dices, ¿tengo que obedecer esto? ¿Es verdad que tengo que obedecer esto? ¿Tengo que seguir esta regla? Entonces, yo la verdad, yo he sido confrontado muchas veces en estos tiempos porque le digo a mi esposa riéndome, no, yo creo que yo soy un rebelde. Yo creo que yo soy un rebelde porque muchas cosas yo no las acepto porque no le hallo lógica, no le hallo sentido común, ni le hallo un propósito, ni una buena intención a las cosas que están establecidas. Y estoy seguro que cada uno de ustedes tiene su ejemplo. Yo estoy seguro que cada uno tiene su ejemplo sobre esto, sobre entrar a las tiendas, sobre ir de compras, sobre ir a hacer ciertas cosas que realmente no tiene sentido, pues. Ahorita se está debatiendo mucho sobre algunas iglesias que no están siguiendo los lineamientos y las ordenanzas que el gobierno está estableciendo para las iglesias. Otra vez, porque no tienen sentido y porque no tienen una justificación válida para estos pastores y para sus dirigentes y sus congregantes. Por lo tanto, ellos están eligiendo no obedecer a las leyes. Pero hay otros, una base o sí, un tienen fundamento, tienen su bíblico, fundamento. por llamarlo de alguna Claro forma. claro que sí, no nomás lo están haciendo así nomás, no. ¿Cuál es el pasaje? Ellos tuvieron tuvieron a bien, pues hicieron sus juntas, sus reuniones y ellos llegaron a esa conclusión. Y no, yo creo que no vamos a entrar en detalles, simplemente lo que yo quiero decir es que así como ellos decidieron seguir congregándose sin los lineamientos, hay otros que están en contra de esos. Hay otros cristianos que dicen, no, es que así como dice la lectura, tenemos que someternos al gobierno. Entonces, aún ahí, hermanos, les decía, yo he sido confrontado como persona, ¿verdad? En muchas cosas. Y yo creo que ustedes también, cada día, aunque no hubiera esta situación, cada día somos confrontados a someternos, ¿verdad? Pero todos llega un momento en que se nos hace difícil. Se nos hace difícil y se nos hace algo que es difícil encontrar un balance. Es difícil encontrar algo fácil de decir, lo hago. Pero realmente es confrontarnos a nosotros mismos y ver hasta dónde estamos dispuestos se puede decir padecer, se puede decir obedecer, pero más bien, así como lo dice el apóstol Pablo, hasta dónde estamos dispuestos a ser sometidos. A ser sometidos. Porque este mismo Pablo que está redactando esto y que está dando el consejo, él mismo estaba en la cárcel por algunas razones. Muchos de los cristianos en la iglesia primitiva fueron a la cárcel porque se les había prohibido hablar de la palabra de Dios, hablar del evangelio de Cristo, pero ellos no obedecieron. Entonces, ahorita el debate es hasta dónde.
El debate es, ¿hasta dónde voy a obedecer? ¿Hasta dónde tengo que someterme yo a esto? Y realmente es difícil. Establecer unos parámetros es difícil. Porque como hay unas lecturas en la palabra de Dios que nos dicen que nos sometamos. Hay otras lecturas que dicen pues que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Y si Dios nos está diciendo que nos congreguemos, que no dejemos de congregarnos, y algunas lecturas pues hay otras lecturas que nos dicen sométanse. Entonces es difícil encontrar un balance. Solamente Dios con su Espíritu Santo. Yo he llegado a esta conclusión. Solamente Dios, su Espíritu Santo, te puede hacer ver hasta dónde tienes que llegar. Hasta dónde tienes que llegar, hasta dónde tienes que estar de acuerdo y hasta dónde no. Porque es una confrontación entre tú y Dios. Es una confrontación hasta dónde pues quieres llegar. Vamos a leer el pasaje homólogo, el pasaje hermano, vamos a decir, de estas lecturas, Romanos 12 y 13, y del hermano Pedro. Romanos lo escribió el apóstol Pablo y el apóstol Pedro escribió 2 cartas, y en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, encontramos una lectura a partir del capítulo 11. Vamos a leerlo todo. Vamos a leerlo desde el versículo 11 y hasta terminar, porque de alguna forma son recomendaciones que tienen todo que ver las unas con las otras. Quizá encontremos nuevos consejos en esta escritura, pero el punto es darnos cuenta que aunque el apóstol Pedro fue llamado a la predicación, a los judíos, y el apóstol Pablo fue llamado a la predicación a los gentiles, ambos están de acuerdo en estas recomendaciones. Y el pasaje se llama Vivid como siervos de Dios, mientras que en Romanos lo encuentras como deberes cristianos. Pero de alguna manera tienen todo que ver con lo mismo. Llamar a pueblo de Dios, llamar al que tiene a Cristo en su vida como Señor, como Adón. Decía Marisol en días pasados, ¿por qué llamamos a Jesús Lord? ¿Por qué lo llamamos Señor? Le digo, porque Él es Señor y nosotros somos sus siervos. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no le fuere concedido de arriba, si no le fue revelado por el Espíritu Santo. Entonces nosotros, si usted no sabía, nosotros por eso llamamos a Jesús Señor. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, vamos a estar leyendo esta lectura. Vivid como siervos de Dios, siervos de un amo. Para que usted y yo podamos ser siervos, debemos tener un amo, un Señor. Dice la escritura así: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. No vamos a convencer a los demás con palabras, sino con acciones. Por causa del Señor, por causa de Jesús, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Y tenemos, hermanos, como el ejemplo mayor de sometimiento a la autoridad humana, a Jesucristo frente a Pilatos. Ese es el ejemplo mayor de sometimiento a las autoridades. Si usted se pone a pensar, Jesucristo era el Hijo de Dios, servido de ángeles. ¿Por qué tendría él
que someterse. Pero Él dejó su gloria y se humanó. Se hizo hombre de carne y hueso, como usted y como yo, y como usted y como yo. Él se sujetó, ejemplo nos dio. No se puede decir, Jesucristo se sujetó porque tenía que cumplir un propósito y solamente ese era el medio, solamente ese era el medio. Pero usted encuentra a Jesús en aquel pasaje diciéndole al propio Pilatos, tú no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te fuese dada de arriba. Vamos a leer en el capítulo 13 del libro de Romanos, porque no hemos leído todavía. Pero el establecimiento de la ley y los gobiernos vienen de arriba. Y de pronto nos cuesta, porque lamentablemente en la mayoría de nuestros países estamos liderados por gobiernos injustos. El punto aquí es que estamos liderados por gobiernos de hombres imperfectos como usted y como yo. Entonces, cualquier ley que ellos hayan podido establecer, cualquier ley que haya podido pasar, realmente ha sido establecida por el pensamiento de un hombre. ¿Quiere usted influir en el pensamiento de ese hombre, en que se pase o no se pase una ley? Ore. Usted no va a encontrar otra forma de que una ley cruel, pecaminosa, sea transformada si usted no ora. Usted necesita orar. Usted necesita involucrarse de esa manera. Porque a lo que estamos llamados, de acuerdo al versículo 13 de lo que estamos leyendo en 1 de Pedro capítulo 2, es que por causa del Señor nos sometamos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, 14, ya a los gobernadores como por él enviados. Pero fíjese bien, la ley no se supone que sea problema para el bueno. El bueno, el que obedece la ley, no debería tener temor de la ley, porque usted no es un malhechor. Dice, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Si usted hace el bien, es verdad. Si el policía lo para porque no hace un alto, le va a dar una multa, pero cada vez que usted hace bien el alto, el policía no le va a dar un aplauso. No le va a dar un aplauso porque usted solamente hizo lo que tenía que haber hecho, ¿verdad? No le van a mandar un certificado al año de felicidades porque no le dieron ninguna multa este año, ni no. Pero usted no debe temer si anda haciendo el bien, si anda obedeciendo. 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, de nuevo hermanos, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad, va a hablar de libertinaje, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Jesucristo vino a darnos libertad. Libertad. Somos en Él libres. Y conoceréis la verdad y conoceréis a Jesucristo. Y Jesucristo os hará libres. La verdad os hará libres. Pero el hecho de que Jesucristo te haya hecho libre no te hace a ti, no te capacita ni te habilita para que vivas haciendo el mal por cuanto eres libre. Ah, bueno, Jesús ya me salvó. Por lo tanto, puedo vivir y hacer como yo quiera. Si estamos leyendo, hermano, hermana, que fuimos llamados para buenas obras, para bien hacer, para a través de nuestras acciones impactar a las naciones, impactar la vida de nuestros hijos, comenzando desde abajo, desde el núcleo, impactando la vida de nuestros vecinos, los que están alrededor nuestros, en nuestro trabajo. A eso hemos sido llamados. Y al someternos y al hacer el bien y al obedecer aún a la propia ley, nosotros damos ejemplo, nosotros damos testimonio de la vida de Jesús que habita en nosotros. ¿Cómo entonces? No libres para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Verso 17, hermanos. Honrad a todos. ¿Recuerdan a Jesucristo? Al que honra, honra. Al que pecho, pecho. Al que tributo, tributo. Dad al César lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios.
Verso 17, honrado a todos, amad a los hermanos, temed a Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Solo el insensato desprecia la sabiduría y la enseñanza. Solo el insensato desprecia a Dios y una vida plena que solamente a través de Jesucristo tú puedes vivir. Teme a Dios. Honra al rey. Y después sigue. En cuanto a los esclavos o a los siervos, a los criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Con todo respeto. ¿Saben? Ayer Shari hablaba con mi suegro porque necesitaba hacerle una entrevista a un anciano. Entonces habló con mi suegro y lo entrevistó. Y una de las preguntas que le hizo fue: ¿qué es lo que ha cambiado en los adolescentes desde tu tiempo hasta hoy? ¿Y saben qué le contestó mi suegro? El respeto. El respeto a cualquiera que fuera mayor que tú, sea tu pariente o no fuera tu pariente. El respeto al profesor. El respeto a tus abuelos. No se diga a tus padres. Dice ahora, le dijo riéndose mi suegro, ahora los que merecen respeto son los hijos. Respeta a tus hijos no te respetan, te hacen pasar cualquier vergüenza. Pequeños y grandes. O sea, ahorita no importa, ya no importa la edad. Antes quizás hacía un berrinche a los 4. Pero ahora a los 12, a los 15 y no se diga a los 17. Dios mío, las que te hacen pasar muchas vergüenzas. Antes había un respeto y una honra por el Padre. ¿Qué se dirá ahora de honrar al gobernador o de honrar al Trump? ¡No, hombre! Da risa. Da risa. Nuestras generaciones han cambiado, sí, es verdad, mucho han cambiado. Y eso era lo que mi suegro le decía. Y miren cómo antes el siervo, el criado, el que trabajaba para un amo, sea que fuera voluntariamente o que fuera un esclavo, la palabra de Dios, el apóstol, la recomendación era estar sujetos con todo respeto a vuestros amos. No solamente a los buenos amos, no, a los que son amables con ustedes, que son afables, no. También a los difíciles de soportar. Y Hermes decía, ¡qué difícil! ¿Cómo que me tengo que sujetar a mi jefe si es arbitrario, si es injusto, si es cruel? Si en vez de salir a las 5 me deja salir a las 6. Y encontramos en la primera lectura, hermanos, en la primera lectura que hicimos, aquel que si te exige ir con él 1 milla, ve con él 2. A eso somos llamados. A eso. Eso es ser un siervo de Dios que hace la diferencia en un mundo que necesita ser salado, pero nosotros hemos perdido el sabor. Nosotros no queremos ser menos que nadie, ni sentirnos menos que nadie, ni que nadie toma ventaja de nosotros. Cuando la Escritura dice, mujeres, amen a sus maridos, quizá por sus conductas castas, ellos, si son inconversos, se acerquen a Cristo. Dice, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Recuerden, esto ya lo hemos leído antes. Padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados. O sea, ¿qué chiste tiene? Te portaste mal. Te tocó ir 1 semana, 1 mes, 6 meses, 1 año a la cárcel. Pues te portaste mal. ¿Me entiendes? O sea, eso no es padecer injustamente. Simplemente te alcanzó la consecuencia de tu pecado y estás padeciendo. Mas si haciendo lo bueno sufrís, y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Amén. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció. No podemos parecernos a Cristo si no hay padecimiento en nuestras vidas. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo
Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Jesús, qué ejemplo. ¡Qué ejemplo! El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba ni decía, ya verás, mi Padre en el cielo va a tomar justicia de lo que estás haciendo en contra mía. No, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Se acuerdan que aprendimos que dejemos lugar a la ira de Dios? Que Él paga con justicia. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hay algo bien importante en esto, y es, por ejemplo, Jesucristo, al encontrarse ahí en el pretorio de siendo acusado y siendo expuesto, Él pudiendo alegar su causa, Él no lo hizo, porque sabía que había un propósito que cumplir, porque había una misión y porque había algo que aquí menciona el apóstol Pedro en el versículo 15. Dice, porque esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. O sea, mi ecuación yo la hago así como les decía hace un rato. Yo saco mis cuentas y digo, ¿qué caso tiene esto? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Es realmente necesario esto? Y mis ecuaciones no me dan. Hasta ahí no me dan las ecuaciones. Pero al decir, yo tengo que obedecer, aunque esto se me hace ilógico, innecesario, se me hace de a tiro mal, yo tengo que hacerlo por obedecer a Dios, por someterme a su voluntad. Entonces ahí cambia la foto completamente. Ahí es donde cambia el escenario. Ahí es donde el escenario deja ver solamente lo que está plasmado ahí, pero no deja ver el trasfondo que hay. Entonces nosotros tenemos un trasfondo muy grande, un trasfondo que realmente es hacer la voluntad de Dios. Es obedecer a Dios antes que a los hombres. Es someterse al gobierno o someterse a la ley, pero no como obedeciéndolo a ellos, sino como diciendo, como dice su palabra, como al Señor. Obedeciendo como si fuera a Dios. Trabajando como si fuera para Dios. Haciendo esto, haciendo aquello como si fuera para Dios. Entonces ahí cambia la perspectiva. Ahí cambia nuestro pensamiento. Y ahí es donde dices, lo hago porque lo hago para el Señor. Como para el Señor lo hago. Amén. Entonces ahí es donde cambia la perspectiva, hermanos. Ahí es donde la dificultad tiene una explicación. Ahí es donde la dificultad realmente tiene una explicación y tiene un propósito muy importante, muy bueno de llevar a cabo. Y es la obediencia a Cristo. La obediencia a Dios. El someternos, sí, a las autoridades, pero por amor a aquel que se sometió él mismo. Primero, por nosotros, nos dio ejemplo. Por ti y por mí. Entonces, había un propósito y hay un propósito. Y todavía es tiempo. A pesar de que nosotros podríamos decir las épocas han cambiado, los tiempos han cambiado, pero
Pero aunque los tiempos han cambiado, dice la palabra de Dios que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que Dios no cambia, que su palabra no pasa de moda, su palabra no cambia. Entonces, de esa manera es como nosotros decimos, pues, oye, no, es que esto no aplica para ahora, para esta época. No es que no aplique para esta época. Porque la palabra nos ha sido dada y la palabra tiene vigencia aún hasta el final de los tiempos tiene vigencia. Porque su palabra, la palabra de Dios, Él la diseñó, Él la inspiró, Él la escribió con el propósito de que fuera la palabra sustentada y que la palabra tuviera un efecto mientras nosotros estemos aquí en la tierra. Amén. Entonces, yo sé y yo estoy teniendo mucho cuidado, hermanos, créanme. Yo quiero entregar el mensaje, yo quiero entregar la palabra como es. Quiero entregar la palabra como es la palabra de Dios, no como yo quiera decirla. Porque, como les digo, nuestra carne es nuestra carne, es eso. Hay que especificarlo y hay que clarificarlo. Nuestra carne nos dice algo, pero nuestro espíritu nos dice otra cosa. Dice la palabra de Dios que la carne con el espíritu tienen una lucha viva. Así es. Entonces, allí cuando tú eres confrontado y dices, no, eso no, ¿cómo? ¿Por qué? Tremenda clase. Entonces, ahí es donde dices tú, tengo que negarme a mí mismo. Tengo que hacer y volver al principio, volver a los principios bíblicos y volver a decir, ¿sabes qué? Dios, lo voy a hacer por amor a ti. Amén. Lo voy a hacer confiando en que tú tienes un propósito, confiando en que tú tienes algo que enseñarme por medio de esto, o tú tienes algo que enseñar a los demás, porque como decía Pedro, cuando ustedes obedecen, dan testimonio. Sobre todas las cosas. Sí, dan testimonio sobre todas las cosas. Y hace ratito que veníamos manejando que se dio una conversación ahí de una persona cristiana, ¿verdad? Lamentablemente que dio un mal testimonio, pues es que es un mal testimonio. Y decía Chari, aunque no sabemos ni el nombre de esta persona, pero sabemos que es cristiana. Entonces, y yo le decía, Chari, ves Chari, mira, eso es para que nosotros miremos que nosotros representamos a Cristo. Ajá. Que los importantes no somos nosotros. Que si nosotros hacemos algo mal, la gente va a decir era un cristiano. Y ahí el nombre del Señor es pisoteado, decía Chari. Es puesto en evidencia. Porque ni sabemos ni el nombre de la persona, pero sí sabemos que era cristiana. Sí sabemos que es cristiana. Entonces, hermano, hermana, nosotros tenemos que regresar. A veces creemos que vamos bien encaminados y creemos que vamos muy puestos, nuestra meta, muy enfocados y creemos que vamos avanzando, pero hay veces que tenemos que regresarnos al principio. Frena, dijo ese. Frena, regrésate al principio. Y el principio es el negarte a ti mismo. El principio es negarte. El principio es dejar de pensar en ti mismo, en tu ego, en ti como persona, en ti como un ser humano y pensar en Cristo, pensar en Dios como el propósito, como tu Señor, sometiéndote a Él, haciendo lo que tienes que hacer por amor a Él, como siervos de Jesucristo. Entonces, hermanos, estamos a punto de terminar en el inicio apenas. Pero es que en realidad, hermanos, lo que trata el Romanos 13 es eso. Y eso es lo más fuerte, es lo más importante. El someternos, el obedecer. Y ni modo, el hacerlo por amor a Dios. Amén. Confiando en que estamos en su voluntad. Que lo que a nosotros nos interesa es estar en su voluntad. Amén. Que a nosotros nos interesa es hacer las cosas por amor a Él. Amén. Ese es el propósito y esa es la conclusión en esta tarde. Amén. Espero que ustedes mediten en lo que nosotros hemos hablado,
en lo que hemos leído en su palabra, saque su Biblia, lea su Biblia, compare las dos lecturas de Romanos 13. Y 12 y 13 pueden leer. Sí, pueden los 12 y 13 para que miren el contexto bien. Y poder ir a Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2 y hagan su lectura, hermanos. Hagan su lectura y mediten y busquen el tesoro escondido que tiene la palabra de Dios. Amén. Es que Dios les bendiga a todos. La palabra de Dios es muy importante, la palabra de Dios es muy interesante lo que nos enseña. Nosotros nos regimos por la palabra de Dios. Ella nos rige a nosotros. Es inspirada por el Espíritu Santo. Y por eso nosotros tenemos respeto de la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios nos revela algo, pues tenemos que someternos a esa revelación. Tenemos que someternos a lo que la palabra de Dios nos dice. Así es. Les invito a que se alineen, hermano. Anímense unos a otros. Si a usted le toca mirar a algún hermano, salúdelo y exhórtelo al amor y a las buenas obras. Sí, la palabra de Dios nos enseña que nosotros cuando nos congregamos, cuando nosotros nos juntamos, es para motivarnos al amor y a las buenas obras. Motiva a ese hermano. Y si tú miras un hermano que está desanimado, ora por él. Amén. Ora por él, porque estamos siendo pasados por cernidor, hermanos. La iglesia está siendo pasada por fuego. Tal vez no un fuego muy grande, muy intenso. Pero aún así es fuego. Y el fuego a algunos los va a sacar. A quemar. Es paja. Así es que, hermanos, si eres paja, cualquier fueguito te puede encender y eliminarte. Así es que, ¿de qué estás hecho? ¿De qué estás hecho? Es tiempo de demostrar de qué estás hecho. Y es tiempo de demostrar también que puedes ayudar al hermano y puedes fortalecer. Amén. Así es que Dios les bendiga a todos. Si hay alguien mirando este video que no es hijo de Dios, que no conoce a Dios, que no sabe que un día Adán y Eva allá en el huerto del Edén perdieron la vida en el espíritu por haber desobedecido a Dios, y que a partir de ahí todos somos pecadores hasta hoy en día. Todo ser humano es pecador. Dice su palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, pues están destituidos, están separados de la gloria de Dios. Entonces, si tú estás mirando este video y no conoces a Dios y no sabes de eso, no sabes que un día el ser humano perdió la vida espiritual, te invito a que la recuperes. Hay una vía que Dios proveyó para nosotros, que es la vía, se llama Jesucristo. Aquello que se perdió en el jardín del Edén, lo podemos recuperar por medio de la vía de Jesucristo. Jesucristo vino al mundo para darnos vida y vida en abundancia. Jesucristo vino al mundo a deshacer las obras de Satanás, las obras del diablo. Esa obra que hizo desde el principio vino a deshacerla. Amén. Entonces dice la palabra de Dios que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Esa vida de pecado que tú has vivido. Digo una vida de pecado no que seas tan malo, pero vivir una vida de pecado es pecar y no pedirle perdón a Dios. Pecar y no arrepentirse. Pecar y decir, ay, es que lo hice o lo hice porque no sabía. Por cualquier. No hay ninguna excusa. Porque dice la palabra, por cuanto todos pecaron están destituidos. Todos. Así es que es tiempo de que tú le pidas perdón a Dios. Yo te invito que hoy, en esta tarde, en este día, en esta noche, no sé a qué horas vayas a mirar este video, pero yo te invito a que tú le pidas perdón a Dios y que le digas, yo quiero restablecer mi relación contigo. Yo quiero restablecer esa relación que se deshizo desde el jardín del Edén. Yo quiero, y en esta tarde, en este día, en este momento, yo quiero pedirte perdón por cada uno de mis pecados. Me arrepiento porque yo no sabía que el pecado me alejaba de Dios. Pero ahora lo sé, y conscientemente yo me arrepiento de mis pecados, de todos mis pecados, y te pido perdón. Y te pido que me perdones por medio de Jesucristo. Porque Jesucristo pagó, en ese sacrificio Él pagó
por tus pecados. Pídele perdón a Dios y Dios te va a dar la vida eterna a cambio. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esas son las grandes nuevas de salvación que Dios tiene para ti en esta tarde, en este día. No es casualidad que estés mirando este video. Así es que hazlo y restablece tu relación con Dios y empieza a leer la Biblia. Consíguete una Biblia, o si no tienes una Biblia, o si alguien está haciendo esto, déjenos ahí en los comentarios que lo hizo para orar por ustedes. Y si es necesario ponernos en contacto con usted para hacerle llegar a una Biblia o darle algún consejo espiritual de cómo seguir adelante en la vida espiritual que tú estás iniciando en este momento por medio de esa oración, pues comunícate con nosotros, déjanos en los comentarios y nosotros nos ponemos en contacto con usted o contigo. Dios les bendiga a todos, hermanos. Oramos rápidamente para finalizar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta tarde porque tú eres bueno, Señor. Tu misericordia es grande, Señor. Porque tú nos hablas por medio de tu palabra y tú nos revelas cosas por medio de tu palabra. Ayúdanos a obedecerla y a llevarla, Señor, siempre con nosotros para poder levantar tu nombre en alto, Señor. Danos tu Espíritu Santo, Señor, que esté todo el tiempo, Señor, en nosotros, avivando el fuego, Señor, para poder seguir adelante, para seguir siendo fortalecidos, para poder seguir adelante, continuar en fe, Señor, seguir en la lucha y en la victoria, Señor. Seguir en fe, en lucha, Señor, y ir de victoria en victoria, Señor. Gracias te damos por todo, gracias por tus bendiciones y gracias por cada uno de los hermanos que van a mirar este video. Ayúdalos y que pueda ser de edificación para sus vidas. Gracias por este privilegio, Señor, que tenemos de poder estar aquí. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos, que estén muy bien, esfuércense, ánimo, hermanos, ánimo, que seguimos en la lucha. Seguimos en la lucha día a día. Dios les bendiga a todos, les amamos. Dios les bendiga, hermanos. Bye bye.